Hola, ¿qué tal? Yo soy un número de barrio, un número cerca de ti. No sé si habrás escuchado últimamente cosas acerca del Opus Dei, que el Papa, que el Vaticano, todas esas cosas seguramente las habrás escuchado. Pero ¿qué crees? Lo que nunca habrás escuchado y lo vas a escuchar en este momento es la estrategia secreta que va a seguir el Opus Dei para los próximos 4 años. Déjame te cuento que nos invitaron a los directores de supernumerarios a una convivencia un poquito lejano aquí. Recorrí 400 kilómetros para llegar a este lugar y aquí, pues bueno, el Opus Dei nos llamó para contarnos la estrategia que tiene el Opus Dei para los próximos 4 años. ¿Cuál es esa estrategia? No tengo ni idea. Lo único que sí sé es que llamaron solamente a los que estamos encargados de la formación de los supernumerarios. Tengo un centro de supernumerarios a mi cargo, son 77 supernumerarios, entonces pues hoy nos vamos a enterar cuál es esa estrategia que tiene secreta el Opus Dei, secreta porque solamente llamó a unos cuantos, pero pues bueno, gracias a este canal te vas a enterar de cuál es esa estrategia porque creo que es algo bueno y creo que todo lo bueno se tiene que compartir. Nos invitaron para contarnos la estrategia que va a seguir el Opus Dei para estos 4 años. Así que si quieres enterarte de qué se trata, quédate a ver el resto del video. Creo que no está muy difícil darte cuenta que el video lo grabé en 2 partes. Hoy en día estoy grabando aquí en mi habitación y la otra la grabé allá en la convivencia. ¿Por qué no grabé todo allá si es un lugar muy bonito y muchísimo más padre que aquí? Pues por la simple razón que fui a estudiar. Fui de convivencia, no fui a grabar videos, tomé algunos videos y algunas fotos para luego hacer este video. Pero lo importante es que te traigo la exclusiva de cuáles son las metas que el Opus Dei se ha fijado para los próximos 4 años, 22, 23, 24 y 25. ¿Qué va a ser el Opus Dei de hoy en día hasta el 2025? Son 5 cosas que se ha fijado el Opus Dei. Pero no vayamos muy rápido. Yo te quiero recomendar lo mismo que nos recomendaban a nosotros. Son 4 cartas, 17, 18, 19 y 20. La primera carta es: recién fue nombrado el prelado del Opus Dei, Fernando Caris, y nos cuenta un poquito el panorama que ve para el Opus Dei. La primera carta que te dejo aquí en la descripción habla acerca de la libertad. Esa carta fue escrita 9 de enero del 2018. Una segunda carta que te quiero recomendar es la del 1 de noviembre del 2019. También la puedes encontrar aquí abajo en la descripción. Y esa carta habla acerca de la amistad. Y una tercera carta que la tienes que leer a fuerzas es la que habla acerca de la vocación. Obviamente está aquí abajo en la descripción. Esa carta nos la escribió el prelado el 28 de octubre del 2020. Ahora sí, vayamos a lo importante. ¿Cuáles son esas 5 metas que se ha fijado el Opus Dei? Vayamos poco a poco. Te explico la primera. La primera meta que tenemos que lograr es la centralidad de Jesucristo. Tenemos que lograr que Jesús sea el centro de nuestra vida. Ahorita con pandemia se volvió el mundo totalmente loco, pero tenemos que recuperar una vez más la vida sacramental y de oración. Ahorita queremos enfocarnos como primer meta en eso, que Jesús sea el centro de nuestra vida, no de los numerarios, sino de todo el Opus Dei. Tenemos que cuidar nuestra unión con Dios con delicadeza, que al final de cuentas tengamos una vida rica de oración y sobre todo de trato con el Señor. Y ya sé, no te lo tengo que decir, la vocación es una maravilla. Si nosotros no logramos entender nuestra vocación, lamentablemente va a ser una vocación aburrida y no queremos que sea así. ¿Por qué? Porque es un llamado de Dios, un llamado único a cada uno de nosotros, darnos cuenta de esta maravilla. Date cuenta, es la misma vocación que Dios le dio a San José María, la que te ha dado a ti y a mí y a todos los que estamos dentro del Opus Dei. Segunda meta, tenemos que dejarnos formar para servir mejor. Parte de esta meta está formar bien a los formadores, que los formadores entiendan bien la vocación de cada uno de los miembros, de los numerarios, de los agregados, de los supernumerarios, de los numerarios auxiliares, que entiendan bien en todos los miembros del Opus Dei el sentido de misión, impulsando muchísimo el apostolado personal. Que sepan todos los miembros del Opus Dei que son ellos los que tienen que ir por delante, que son los que van en la primera línea. Y tercer meta, primero la gente del Opus Dei. Aprender a ser amigos. Al final de cuentas, la fraternidad se vuelve en amistad cuando hay cariño. Así que
Cada uno de nosotros tenemos que esforzarnos por transmitir ese mensaje de Cristo, que va a depender de que cada uno de nosotros lo vivamos y sobre todo lo llevemos a plenitud. Y cuarta meta es llevar la alegría del Evangelio por todos lados. Si nosotros estamos contentos y alegres con nuestra vocación, lo lógico es que contagiemos esa alegría a las demás personas. Por lo tanto, llevar la alegría del Evangelio a todos lados, especialmente a las familias. Y quinta meta es desarrollarnos mejor en el plano profesional. Ya sé, siempre estamos ocupados, tenemos muchas cosas que hacer, tenemos muchas actividades, ya lo sé, pero tenemos que sacar tiempo donde no lo hay para desarrollar nuestra labor profesional, para desarrollar las labores apostólicas, para desarrollar la labor interna del Opus Dei. Ahora sí que tenemos que lograr organizarnos más para hacer mejor las cosas. Así que esas son las 5 metas que se ha puesto el Opus Dei para los próximos 4 años. Bueno, estamos terminando esta convivencia. Ando aquí con Luis Armando. Luis Armando, ¿cuántos kilómetros recorriste de tu casa para acá? Alrededor de 2.500 kilómetros que hemos recorrido desde Mexicali aquí al Estado de México para estar en esta actividad de la proyección del Opus Dei los próximos años. ¿Y con qué te quedas de la convivencia? Pues me quedo con la convivencia varias cosas. Uno es el primero, el cuidado de cada uno, crecimiento en vida interior, precisamente para poder llegar a mucha más gente y dar lo que uno tiene, por un lado. Por otro lado, ese dar lo que uno tiene es querer a la gente, estar más cercanos, ayudarles con mucha comprensión, con mucho cariño a todos los demás fieles del Opus Dei y a toda la demás gente que se acerca por esas actividades. Así. Pues es interesante, digo, además de padre trabajar así con gente de otras ciudades y que tienen retos distintos para sacar la labor. Creo que eso enriquece mucho el trabajo de cada centro y de cada ciudad también. Y pues está padre, ¿no? Digo, para seguir ayudando y lo que se pueda para no solo la labor apostólica, sino sobre todo la formación de las personas que participan en esa labor apostólica, ¿no? Muy bien. ¿Algo que te haya sorprendido, llamado la atención? Me sorprende o me llamó mucho la atención, sobre todo como la visión optimista. Porque digo, dificultades y retos pues hay en todos lados, por supuesto, pero sobre todo conservar la visión optimista que tratamos de compartir y difundir, pues es muy positivo para otras personas también. Excelente, pues muchas gracias. A ti. Así que esas son las 5 metas que se ha puesto el Opus Dei para los próximos 4 años. Del 22 al 25 se ha fijado estas 5 cosas. Centralidad en Jesucristo, formarse mejor para formar a los demás, primero los de casa, llevar la alegría del Evangelio a todos los ambientes y por último, y el quinto, es el desarrollo profesional. Esas son las 5 cosas que se ha fijado el Opus Dei para nosotros los numerarios y para todos los miembros del Opus Dei. Si tú no eres miembro del Opus Dei, pero te sirven esas 5 metas, adelante, utilízalas en tu vida, que estoy seguro que por lo menos la centralidad de Jesucristo y llevar la alegría al Evangelio ya van a venir bastante bien. Déjame aquí abajo tus comentarios acerca de esas nuevas metas que se ha fijado el Opus Dei y tú qué opinas, tú qué dices de cada una de ellas. Te agradezco haber llegado hasta este momento del video y nos vemos la próxima.